el sonido. Ya puede empezar, hermanita. Bueno es el Señor que nos ha permitido estar en este tiempo. Buenas tardes, buenas noches para cada una de ustedes, amadas hermanas. Gracias por las oraciones. Gracias, hermana Marisa, por sus palabras. La recibo muy humildemente y espero estar en ese nivel que el Señor quiere cuando dice siervos inútiles, ¿verdad? Y ahí pone una escala, nuestro Señor dice que siervo inútil es el que hace la voluntad del Señor, ¿verdad? Así es que así me considero yo. Gracias por los cantos, hermanita Gaby, muy lindos. Y le vamos a dar continuación. Lo que vamos a hacer aquí es estudiar, amadas hermanas, es recordar, ¿verdad? Para que todo, pues, quede en nuestras vidas, ¿verdad? Y sea puesto en práctica. Este mensaje primero lo he recibido hacia mi vida porque es un aprendizaje primero. El maestro tiene que enseñarse, ¿verdad? Hacer una reflexión y luego traerlo a todas las hermanitas. Así es que esta no va a ser la excepción. Vamos a darle continuidad al libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 12 al 14, así como está ahí en pantalla. Y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven muchos más a hablar la palabra sin temor. Que el Señor bendiga su palabra, recordando la clase, haciendo un contexto de lo que veníamos viendo anteriormente, pues el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta, eh, ha orado e intercedido por la congregación en Filipo, ¿verdad? Y es una conexión que él manifiesta tener porque es un amor, ¿verdad? Que se muestra de él hacia la congregación y también la hermandad en Filipos amando al apóstol Pablo. Pero él al comienzo, si vemos en el versículo 1, quiere hacerles o darles a conocer cuál es su situación, ¿verdad? Porque acordémonos que él está preso, ¿verdad? El apóstol Pablo no está en zonas de confort, no está en zonas de comodidad, ¿verdad? No está en estas generaciones que nosotros hemos sido grandemente bendecidas. Y aquí estamos nosotros, amadas hermanas. Unas probablemente sentadas, tomando café, tomando su té, ¿verdad? Otras escuchando tranquilamente, ¿verdad? Nada que ver lo que está pasando el apóstol Pablo para poder escribir esta epístola y que en estos tiempos nosotros también, ¿verdad? Seamos llenas de estas palabras que él las estaba escribiendo en prisión, pero tampoco una prisión como las que vemos ahora, ¿verdad? Son prisiones modernas. Quizás en algunos países sean por condiciones de economía, que el gobierno no trabaja, ¿verdad? Por el bienestar de los presos. Pero aquí en los Estados Unidos dicen que hay unos lugares de prisión que son bien cómodos. El apóstol Pablo no fue así, ¿verdad? Sin embargo, dice en el capítulo, en Hechos capítulo 28, del 30 al 31, dice de esta manera. Y Pablo, dice, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y ahí nos corrobora, ¿verdad? Que el apóstol Pablo tenía estaba en una
prisión domiciliaria. En todo caso, no había las condiciones de comodidad a las cuales nosotros tenemos. Aún en las circunstancias difíciles del apóstol Pablo, como fue su rechazo, su persecución, su captura y sobre todo su encarcelamiento, esto no fue en absoluto un impedimento o un obstáculo para anunciar, proclamar, predicar, exponer y difundir el mensaje de salvación. Él era muy conocedor, ¿verdad? Que la iglesia en Filipos le tenía. Por eso él escribe en estos 3 versículos su condición y qué es lo que siente él estando en prisión. Si ustedes se dan cuenta, la hermanita Grecia ha buscado esa diapositiva. Probablemente, ¿verdad? Sea así o quizás puedan haber otras fotografías parecidas, pero en todo caso, la condición del apóstol Pablo no era una condición de confort, una condición de comodidad. Y yo creo y yo quiero, amadas hermanas, que en el trayecto de esta reflexión, ustedes puedan irse analizando individualmente si realmente todas nosotras las que estamos en esta sala hemos tenido impedimentos grandes para poder llevar la palabra del Señor, o si no lo estamos haciendo, que les pueda llegar a hacer una reflexión, ¿verdad? En realidad, si merecemos nosotros o realmente tenemos grandes obstáculos como para no llevar la palabra del Señor, que es la enseñanza que nos quiere decir en estos 3 versículos el apóstol Pablo. ¿Cuál era realmente la gran preocupación del apóstol Pablo? Él quería estas buenas nuevas de salvación. Él quería que el evangelio fuera conocido y fuera predicado. Y gracias a el tremendo testimonio de fidelidad, de longanimidad, de valentía, de servicio, de fe, Dios lo utiliza a él, ¿verdad? Al apóstol Pablo como ejemplo, no solo ante la guardia, porque el apóstol Pablo estaba encarcelado en una casa, pero tenía un guardia. Él no estaba él solo, porque no lo iban a dejar solo. El Señor utiliza al apóstol Pablo para usarlo a él como ejemplo, no solo ante la guardia pretoriana de la prisión de Roma, ante los oficiales romanos del cuartel, sino también ante los cristianos de aquella época. Y aún, ¿verdad? Que nos ha alcanzado hasta estas generaciones. El apóstol Pablo puede que estuviera encadenado, probablemente, pero eso a él no le impedía predicar el evangelio. El apóstol Pablo, ¿verdad? Predica de 2 maneras dentro de la prisión domiciliaria. La primera, un apóstol Pablo evangelizando a los de afuera. Pero ¿cómo? ¿Cómo será esto? Si él está en prisión. Dice en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. La versión NBI dice, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Aquí habla de una guardia en el pretorio. Quisiera decirles qué clase de guardia era esta. Dice que la guardia pretoriana fue la unidad de élite del ejército romano establecido por el emperador Augusto para proteger a los emperadores, sirviendo como guardaespaldas, policía y ejército de élite, que quiere decir que el apóstol Pablo estaba bien custodiado.
No estamos hablando, amadas hermanas, de que los que estaban con él eran simples guardias, eran guardias entrenados. Y no estamos hablando, ¿verdad?, del entrenamiento de estos guardias como los que vemos ahora que puedan ir a las Fuerzas Armadas, pueden estar en las Fuerza Aérea, que los marinos, etcétera, que tienen todos esos campos sofisticados. Estos guardias, amadas hermanas, sus entrenamientos eran rústicos, su armadura era pesada, sus espadas eran de hierro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eran hombres fuertes. Y sin embargo, ¿verdad? Pablo estaba en esa prisión y nos dice en Filipenses capítulo 4, versículos 21 al 22, por favor, hermana Grecia. Dice el apóstol Pablo ahí mismo en Filipenses, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el apóstol Pablo había creado hasta amigos dentro de la cárcel porque les está enviando saludos. Pablo bien pudo haber conocido a muchos soldados romanos, pues según alguna información dice que pues cada 4 horas se relevaban y se turnaban para custodiarle, para atarle y encadenarse junto a él. Y ese momento él lo aprovechaba inteligentemente y para exponerles a ellos, ¿verdad? El evangelio. Y él estaba arrestado físicamente, pero espiritualmente era libre. ¿Será que nosotros, con todas estas comodidades, todavía tenemos obstáculos, amadas hermanas, para predicar el evangelio? Si el apóstol Pablo, en una mesa rústica, porque no tenían estos escritorios así como estoy yo aquí o están ustedes, no tenían estas computadoras, no tenían estos lápices finos. Algunos probablemente escribían en cueros, en pergaminos, y me imagino yo que el apóstol Pablo solicitó este tipo de material que se lo llevaran, porque ¿de dónde lo iba a tomar si él estaba encarcelado? Las cadenas fueron su púlpito para predicar a Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro púlpito, amadas hermanas, cuando nosotros predicamos? Y algunas tenemos el privilegio de estar en estos púlpitos, en esos auditorios, con luces, con cámaras, con todo un equipo. ¿Cuál fue el púlpito del apóstol Pablo? Y no se detuvo para predicar el evangelio. Fueron aquellas mesas o aquella mesa de piedra, aquella incomodidad, ¿verdad? Y la hermana Grecia se ha preocupado por ponernos ahí esta diapositiva, ¿verdad? Que le hacen más o menos una imagen, ¿verdad? De cómo pudo haber pasado una situación tan detrimente en cuanto a lo material, pero espiritualmente el apóstol Pablo estaba fuerte. Se cumplía la perfección lo que nuestro Señor Jesús dijo en aquel momento en que la vida de Saulo dio un giro de 180 grados cuando iba camino a Damasco, pues en padecimiento por su fe en el Señor, muchos gentiles vendrían a la fe. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Vamos a ver qué nos dicen. El Señor le dijo al apóstol Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya estaba escrito, pero el Señor conocía de qué madera estaba hecho el apóstol Pablo, porque le iba a tocar llegar a un pueblo bien lleno de malas costumbres. No le llegó a predicar
Y algunos probablemente oyeron de Pablo siendo judíos, pero realmente él fue preparado para ir a los gentiles, para venir hasta nosotros. Realmente, amadas hermanas, estamos nosotras hechas de esa madera, ¿verdad? Como para poder predicar el evangelio y no tener estos grandes obstáculos que tuvo el apóstol Pablo y que aún así, desde que estuvo en la cárcel, él no dejó de predicar. Dice, sus actuales circunstancias personales no solo fueron favorables para el progreso y la expansión del mensaje de salvación, el evangelio, sino que igualmente fue un poderoso ejemplo y estímulo para la mayoría de los hermanos dentro de la iglesia. Él era un líder porque él sabía que si él se desanimaba, amadas hermanas, desde esa prisión aún domiciliaria, él sabía que los demás hermanos que lo estaban esperando, especialmente los de Filipos, se iban a desanimar, pero él espiritualmente estaba fortalecido. La prisión y los sufrimientos del apóstol Pablo, sumado a su denuedo y determinación por la predicación del evangelio, causó un estímulo, un impulso y fue una fuente de valor y persuasión para los demás, quienes también actuaron con denuedo, pues no tenían temor de ser encarcelados. ¿Estamos nosotros en este tiempo padeciendo persecución? ¿Se consideran ustedes que estamos en aquellos tiempos donde nosotros tememos por nuestras vidas? En estos países de habla inglés, de habla española, todo lo que es el continente hispano no tiene problemas, amadas hermanas, pero sí los misioneros que van a lugares donde países predomina el musulmán, países donde predominan los budistas y en algunos lugares inhóspitos, tribus indígenas que todavía allí no ha llegado el evangelio. Esos hermanos misioneros sí corren directamente por su vida. Temen y algunos y muchos han quedado, aún en nuestros tiempos, les han quitado la vida por predicar el evangelio. Y nosotras, realmente que estamos aquí, ¿lo hacemos? Hay veces, amadas hermanas, se nos llama a privilegios, a que desarrollemos privilegios dentro de la iglesia del Señor en estas salas. Y nosotros todavía decimos, no, déselo a otra hermana. No, no puedo. ¿Será realmente que manifestamos el amor a Dios cuando nosotros nos negamos a servir al Señor y no tenemos estos grandes impedimentos que tenían nuestros cristianos? Ellos eran asolados directamente, asolados. Y sin embargo, el apóstol Pedro negó al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque temía por su vida y anduvo con el Mesías y lo vio. ¿Por qué? Porque la muerte, no todas vamos a ir por querer poner nuestra vida al servicio del Señor. Entonces, ¿qué nos impide, amadas hermanas? Que nosotros podamos servirle al Señor de diferente manera y nosotros nos neguemos. Analicémonos, amadas hermanas, hagámonos esas preguntas, porque el mensaje de la palabra del Señor es directo para todas nosotras. Ellos sabían, los hermanos que estaban afuera, que el apóstol Pablo estaba encadenado por amor a Cristo. Y lejos de avergonzarse, el gozo, él con gozo y de nuevo trató de seguir siendo valiente y fiel y eso impactó a la comunidad cristiana. Imagínese el apóstol Pablo evangelizando a la guardia del pretorio, hombres, ¿verdad? Rústicos, y le pudieron haber escuchado porque ahí dice que les manda saludes. Él hizo esa conexión. ¿Qué quiere decir? Predicando, predicando dentro de la cárcel a personas de afuera. De alguna manera,
al ver ellos a Pablo, se mostraban mucho más valientes y atrevidos para predicar el evangelio. Y esto no es algo único en esta situación, sino que a lo largo de la historia cristiana de la iglesia, los padecimientos, persecuciones y aflicciones de los santos misioneros han animado y fortalecido la fe de muchos y han sido útiles para la expansión y extensión del evangelio. Ellos veían que el apóstol Pablo tenía gozo en medio de tales pruebas, que Dios se encargaba del apóstol Pablo en tales circunstancias aparentemente adversas para él, que Dios todavía podía usar al apóstol Pablo, a pesar de que él estaba preso, encadenado, cautivo y privado de libertad. Vamos a leer algunos textos, ¿verdad? Aquí mismo en Filipenses, porque esta carta conecta. Unos con otros están conectados los versículos. Filipenses capítulo 1, versículo 30, por favor, hermana Grecia. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Quiero buscar la versión, me da un segundito para tener un poquito más amplia la NBI, para que podamos ver qué nos quiere decir más claro en este lenguaje. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Versículo Filipenses capítulo 3, versículo 17, por favor. Hermanos, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué convicción la del apóstol Pablo cuando dice, sed imitadores de mí. En otro versículo dice, como yo de Cristo. Qué seguridad, qué convicción la que él tenía, qué ejemplo él les estaba dando a los hermanos en Filipos. Igualmente, este ejemplo nos llega a todas nosotras. Versículo, capítulo 4, versículo 9, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué convicción. Imagínense, aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis de mí. Él era un ejemplo de liderazgo ante todos los hermanos que a él lo estimaban, lo querían mucho. Pablo estuvo dispuesto a poner el avance y expansión del evangelio como lo primero y más importante en su vida. Y esto desafió a los filipenses, a la vez que aún nos desafía a todas nosotras en este momento que estamos estudiando. ¿Qué nos dice en el libro de Hechos, capítulo 21, del 10 al 13? Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo o Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiesen a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hace llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. El apóstol Pablo estaba decidido a morir por la causa de Cristo. Y él, estando en esta prisión domiciliaria, escribió 4 epístolas. La del libro de los Filipenses, la del libro de los Colosenses, la de Efesios y la de Filemón. ¿Qué quiere decir, amadas hermanas? 2 años este hermano Pablo trabajando para, le dicen a estas 4, las 4 cartas de la prisión. El apóstol Pablo, amadas hermanas, no perdía el tiempo.
Él se dedicaba, él se enfocaba. Su mismo amor a la causa de Cristo le inspiraba a escribir todas estas cartas que para ahora, para todas nosotras ahora es un gran mensaje de vida. El mismo apóstol Pablo, quien escribió esta carta y quien estando encadenado a un soldado romano, predicaba el evangelio a todos y a cada uno de ellos a la vez que animaba, consolaba y fortalecía a las iglesias. Amadas hermanas, ¿cuál es el mensaje que nosotros recibimos de estos tres grandes versículos donde nosotros vemos que el apóstol Pablo era un hombre sin impedimentos, que no le tenían miedo a nada? Y nosotros aún en estos tiempos ponemos una serie de impedimentos con todo una llenas de comodidades, amadas hermanas. Hagámonos la pregunta si en realidad es justo o no es justo delante de los ojos de Dios. Realmente ponemos de prioridad la palabra del Señor en nuestras vidas. Realmente llevamos el evangelio a las personas que lo necesitan. Estamos nosotros haciendo la obra a nivel de conciencia como la quiere nuestro Señor y para tal cual hemos sido llamadas. Porque nos dice en el libro de Mateo, ¿verdad? Id y hacer discípulos. Y no solo le dice al ministro, no solo le dice a los diáconos, nos dice a todas las que hemos sido llamadas, id y hacer discípulos y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandato, amadas hermanas, y lo podemos hacer de dos maneras. A nivel personal, con las personas que nos rodean, en el trabajo, en el vecindario, pero también a nivel grupal dentro de la iglesia, porque también nuestro Dios enseñó a trabajar en equipo. Vayan de dos en dos. Entonces, yo dejo esas preguntas a ustedes, amadas hermanas, en esta pequeña reflexión que tenemos que poner de prioridad si no lo estamos haciendo, amadas hermanas. Es un mandato, no es opcional, es para cada una de nosotras. No solo es responsabilidad de los ministros, no solo es responsabilidad de los líderes que están al frente de nuestras congregaciones. Al contrario, todas nosotras debemos de ser apoyo para ellos y que el evangelio, amadas hermanas, sea proclamado, porque eso es lo que está escrito. Pensemos, recordemos siempre al apóstol Pablo, que nos dejó un gran ejemplo de amor a la obra, de amor a los hermanos, de amor directamente a nuestro Señor. Amadas hermanas, que el Señor les bendiga. Amén, mi hermanita Esther, muchísimas gracias. Definitivamente ha sido una clase muy hermosa, muy edificante para todas nosotras. Realmente esto es un mandato, ¿verdad? Ir y a predicar el evangelio a toda criatura. No solamente dice, como usted dijo, no solamente el predicador, el ministro, el evangelista tiene la obligación, sino todos los que somos siervas del Señor tenemos la obligación de predicar para el Señor, predicar su santo evangelio, también trabajar para el Señor sin queja y sin murmuración, ¿verdad? Eso implica trabajo también y siempre recordando lo que estamos haciendo es para Dios, no para los hombres. Y estas palabras que Pablo escribe en la cárcel, y lo más impactante es que en lugar de quejarse, reconoce que sus cadenas se han convertido en un medio para que el evangelio avance. Nos quejamos de tanto muchas veces, de por qué esto, que por qué lo otro, que por qué la hermana hizo esto, que por qué el hermano hizo esto, que por qué tanta queja, tantas cosas que uno escucha en la iglesia y realmente es tan lamentable. Cuando Pablo estaba en una cárcel no tenía absolutamente nada y lo que tenía era lo único para predicar el Evangelio. Tenemos que meditar y pensar cuánto nos falta, ¿verdad? En particular, en mí me falta mucho.
tengo que continuar y la verdad que este pasaje nos enseña que las pruebas que enfrentamos no detienen el plan de Dios, ¿verdad? No detienen el plan de Dios. Así que cualquier problema que estemos pasando, cualquier prueba, nada detiene lo que el Señor quiere manifestar en nuestras vidas. Siempre todo lo que sea, todo lo que hagamos sea para la honra del Señor. Así que mi hermanita Esther, le agradezco mucho, muy hermosa la clase, muy reflexiva, porque es muy cierto lo que usted dice. Trabajar para el Señor, evangelizar y todo lo que tengamos que hacer, hagámoslo con gozo, como Pablo lo hacía, ¿verdad? En ninguna circunstancia difícil puede ser el escenario. A veces la circunstancia difícil puede ser el escenario donde otros vean la esperanza, vean la esperanza en Cristo en nosotras. Entonces, eh, pra- practiquemos en esto. No debe de haber quejas en nosotras. Al contrario, gocémonos en el Señor y seamos luz en este mundo. Muchas gracias, amadas hermanas. Vamos a despedirnos con una oración. Siempre agradecerles por haber apartado este momento, por estar aquí este miércoles. Agradezco a todas las servidoras de esta noche. Gracias por servir al Señor, por no negarse, por decirme, heme aquí. Y decirle al Señor, ¿verdad? A Él le decimos, heme aquí. Que gracias por el hermoso privilegio, hermanita Esther, que nos ha dado de poder escuchar la palabra del Señor por medio de sus labios. Y siempre los esperamos, hermanitas. El próximo miércoles 10 de septiembre estaremos estudiando los versículos 15 al 18 por nuestra amada hermanita Elizabeth de Gámez. Así que mis amadas hermanas, las animo a que puedan ir leyendo esos versículos para que podamos ir meditando en ellos. Y cuando llegue el momento de los comentarios, pues podamos comentar para que también todas aprendamos juntas, ¿verdad? Esa es la idea, edificarnos juntas. Así que la oración final, hermanita, em, déjeme mirar. Hermanita Clemencia, por A favor. mí me toca, hermana Sí, Grecia. hermanita Clemencia, por favor. Muchas gracias. Ok. Muy buenas noches a todas, hermanas. Que Dios las bendiga. Y ahorita vamos a darle gracias a nuestro Señor por la bendición que tuvimos de